de las repercusiones políticas de las que nos vamos a ocupar más adelante, evidentemente el tema narcotráfico viene siendo noticia desde hace varias semanas en la provincia de Santa Fe, a partir de la investigación de asesinatos, a partir de las disputas armadas entre bandas que justamente están tendiendo a controlar el negocio ilegal, no solamente de la venta de estupefacientes, sino también otros negocios ilegales, sobre todo en el sur de la provincia. Sí, a esto le sumamos los casos de connivencia policial y todo lo que uno se va enterando en las noticias día a día. Estamos ante un tema que planteamos en la agenda y vamos a comenzar a través de un informe a introducirnos en esta temática. En septiembre del año pasado, el juez de instrucción Juan Carlos Viena inició una investigación por el crimen de Martín Fantasma Paz, quien había sido acribillado a tiros cuando iba al volante de un automóvil de alta gama en la calle. Pistas y elementos que fueron surgiendo en la tramitación de la causa pusieron en escena al barrio 17 de agosto. Hace unas 2 semanas, varias propiedades de la familia de Ariel Máximo Cantero, quien es indicado como el líder de la banda de los monos, fueron allanadas. El procedimiento fue ordenado a días de que el hijo mayor de Cantero fuera asesinado de varios disparos en el ingreso a un boliche en Villa Gobernador Gálvez. La respuesta a ese asesinato no se hizo esperar y fue así como mataron al propietario de la disco y a 2 familiares del joven acusado de haber cometido el homicidio del pájaro Cantero. De la misma investigación surgió un elemento sumamente preocupante y que ya a esta altura era un secreto a voces: la protección policial a la banda de los monos. Así fue como se dispuso la detención del sargento Juan Maciel y de su superior, el comisario Gustavo Pereira, ambos integrantes de la Brigada Operativa de la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad. Confirmada la detención de los 2 policías, desde el gobierno se insistía en que la investigación llegaría hasta el final y que no se iba a proteger a policías acusados de brindar información a narcotraficantes sobre otros agentes que los investigaban. Mire, nosotros claramente estos nombres que surgen los teníamos identificados, sabíamos de lo que habían hecho, de lo que estaban haciendo, y fue la autoridad política la que claramente dio todo el consentimiento para que esta investigación se esclarezca a las últimas consecuencias. Así que desde ese punto de vista la sociedad nos pedía eso y nosotros lo cumplimos. Yo le quiero decir lo siguiente, que es lo que tienen que valorar. En esta administración se investiga, en esta administración no se ocultan los temas, en esta investigación se llevan adelante y las responsabilidades, sean públicas o privadas, se asumen. Así que nosotros somos en ese sentido prudentes, no queremos que quien no tenga responsabilidad quede expuesto por sus nombres públicamente, pero creo que las medidas que se han tomado con una investigación previa, y esta investigación previa era llevada adelante por las divisiones judiciales de la provincia de Santa Fe, ¿no? ¿La detención del día de ayer tiene en algún punto algún entrecruzamiento con el caso Toñoli? No, no tiene nada que ver. Le vuelvo a decir, estos son investigaciones que se hacen en el marco de delitos violentos que se cometieron en la ciudad de Rosario, no tienen vinculación directa con la droga, y se detectó en las comunicaciones vínculos policiales. El alcance de estos vínculos lo determinará el juez de la causa. Por supuesto que nosotros creemos que si hay complicidad no tiene que haber ningún grado de impunidad. En tanto, las repercusiones de la detención de los policías dependientes de la Brigada de Delitos Complejos no se hicieron esperar. El diputado Héctor Acuña, vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, solicitó la presencia de Ana Biglione, responsable del área, para que informe sobre la situación y las medidas adoptadas en la repartición. Es que es preocupante que el gobierno salga a decir que no se van a detener frente a esta situación. En realidad no ha hecho nada, la detención la ha hecho la justicia. Y les pido por favor que repasen la interpelación al ministro Lamberto. Se lo advertí en aquella oportunidad, dije que era necesario mirar hacia adentro y no conformarse con las causas que estén judicializadas. Lamberto creó delitos complejos diciendo que no había que improvisar, que había que seleccionar y que tenían que ser altamente profesionales.
¿Cuál cree que va a ser la respuesta de Ana Biglione? ¿Va a ser positiva o se va a presentar? Yo espero que Ana Biglione venga a la Comisión de Seguridad a conversar con nosotros. Me parece que el gobierno tiene que dejar de esconder funcionarios. Lamento que Escajadillo en su momento no haya venido. Y sí le adelanto que frente a esta crisis política, lo mínimo que podría hacer el gobierno es responder a otra solicitud que voy a hacer, que es que el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Galassi, porque estamos en medio de una crisis política, venga a la presidencia de la Cámara, no para ser interpelado, pero sí a la presidencia de la Cámara, a poder conversar con nosotros. Según la investigación, los policías ahora detenidos conformaban una estructura de uniformados de la que serían parte otros hombres aún libres, que le brindaba amparo a la familia Cantero para asegurarle sus negocios delictivos y quedaron acusados de proveerles información sobre sus compañeros. Les pasaban legajos, fotos y domicilio de los policías que los investigaban. Pereira fue indagado el viernes pasado por el juez Viena en presencia de su abogado, el ex juez penal René Basset, pero no aceptó preguntas y quedó detenido e imputado bajo la figura de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias. Ayer, en tanto, el magistrado ordenó allanar su vivienda particular de calle Esmeralda al 3100, en el corazón del barrio La Tablada. Según trascendió en el procedimiento, además de documentación importante para la causa, hallaron unos 100.000 pesos en efectivo, los que según los dichos de la esposa del policía preso, son producto de un negocio familiar vinculado al rubro gastronómico. Lo cierto es que la investigación continúa y mientras tanto, Rosario se menciona como una de las ciudades más violentas del país. En lo que va del año, ya se cometieron 100 asesinatos y la mayoría de los casos están vinculados a la disputa entre bandas relacionadas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas. El gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, volvió a referirse al tema. Dijo que el gobierno nacional le soltó la mano a la provincia y también al país. Yo nunca planteé juicio político. Que si aquel considera que es necesario, que lo haga. Yo no lo planteé. Hay diputados que sí tomaron esa idea, que al menos por los medios de comunicación circuló y que lo están levantando como bandera. ¿Usted cree que la nación en este sentido le ha soltado la mano a la provincia, sobre todo en los controles y apoyatura para la lucha contra el narcotráfico? ¿A la provincia? Sí. Yo después de ver lo que pasaba en la frontera argentina, digo al país. Entra y se sale del país sin documento, con chicos, la verdad que me sorprende. Yo diría al país. Estamos en una situación compleja. ¿Está viendo la situación de Ana Biglione en la Cámara de Diputados por la detención de estos dos policías que estaban en su área? ¿Usted propiciaría esto? Por supuesto, sí, vamos a explicar que justamente somos lo que hemos descubierto a los malos policías. Con el accionar correcto de la policía, que es la que está investigando y que es la que ha llevado adelante procedimientos que en 14 años de conocimiento de personajes que los conoce toda la ciudad, al menos los medios de prensa así lo reflejan, jamás la justicia federal hizo nada para resolver esos casos, siendo que, como dicen, el tema del narcotráfico es un delito federal. Entonces, como delito federal, sería muy bueno que la justicia federal y todos los actores federales intervengan para que se terminen con los delitos federales en la provincia de Santa Fe y en el país. Gobernador, que este colaborador de Biglione justamente sea quien ahora esté involucrado en una causa por narcotráfico. No, justamente es ella la que se descubre a estas dos personas y es la que lo llama a su despacho y le hace dejar el arma y la placa de policía. ¿No le parece que duermen con el enemigo muchas veces ante esta situación de encontrar policías que están en convivencia con los narcotraficantes? No dormimos con nadie. Gracias. Y cuando descubrimos a alguien que comete un ilícito, ahí están el buen policía y la justicia actuando en consecuencia. Obviamente estamos hablando de un tema con amplísima repercusión en el ámbito político, a punto tal que el presidente de la Cámara de Diputados, el justicialista Ruiz Rubeo, está solicitando que se intervenga la policía, la Unidad Regional 2 de Rosario, y que se ponga un civil frente a la fuerza. Los operativos sobre las bandas narcos en Rosario demuestran connivencia y por eso solicita la intervención de un civil de confianza del gobernador. Hay que hacer un poquito de historia de los hechos. Ya nosotros debe ser el quinto o sexto jefe de policía que se cambia en la ciudad de Rosario. Esto nos hace pensar de que no se acierta con la persona indicada. Los hechos de violencia se siguen acrecentando, ya llegamos a más de 100 homicidios dolosos en lo que van los primeros 5 meses del año. Entonces nos parece de que hay que cambiar la lógica de administración de la policía y lamentablemente hay una cosa que nosotros veníamos sosteniendo, que el tiempo nos viene dando la razón, que la policía es parte del problema y no de la solución, porque aparecen policías involucrados en distintos hechos que están vinculados a delitos de
que se están desarrollando en la ciudad. Entonces lo que nos parece correcto sería que el gobernador intervenga al área con una persona de su confianza. Esto se puede hacer porque estaría habilitado por la ley de emergencia que nosotros votamos a fin de año, y hasta tanto se normalice la institución, luego poder llevarla a lo que es al desarrollo que es normal. Una institución tan piramidal como la policía hace muy difícil que una persona de la fuerza que tenga algún tipo de denuncia contra un superior la vaya a plantear en estas condiciones. Mire, nosotros siempre hemos abogado por la transparencia y se lo veníamos diciendo a la administración anterior, que había una connivencia de áreas de la policía con el delito, así que nos parece oportuno que se siga llevando adelante. Por lo pronto, el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, desestimó de plano esta posibilidad y además dijo que la secretaria de Delitos Complejos iba a concurrir a la legislatura. Aseguró que en tiempos electorales se dicen muchas cosas. Bueno, es una opinión de un legislador. Me parece que nosotros tenemos un plan de seguridad, que lo estamos llevando adelante, que hoy ve los resultados que se notan y lo siguiente de la población. Así que sabemos que en tiempos electorales se dicen muchas cosas. Se plantea lo que se dice en una provincia y no se hace en otras, así que ya estamos acostumbrados a esto. Y sobre el pedido que hizo Héctor Acuña para que Ana Biglione se presente a dar explicaciones. Sí, yo creo que nosotros siempre me voy a dar explicaciones, nos gustaría que sea de alguien de más entidad. Nos acompaña para hablar de este tema el diputado provincial Maximiliano Puyaro, es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, es un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por haber aceptado. Bueno, nada de lo que está ocurriendo en términos generales podría decirse que a usted lo sorprende porque es parte de lo que se impulsaba desde su persona y desde el grupo de trabajo que lo acompaña, porque ustedes vienen denunciando con nombre y apellido todos estos casos que ahora paulatinamente están saliendo a la luz a partir del avance de las investigaciones. Sí, y además de eso también la connivencia que tenían con la policía, para nosotros no es nuevo. Nosotros en reiteradas oportunidades contamos, y aquí también en su programa, cómo estas bandas narcocriminales tenían cobertura policial y se enteraban cuando los iban a allanar antes que la propia policía que los iba a allanar, es decir, algunos funcionarios policiales o judiciales eran quienes les avisaban. Con lo cual no nos sorprenden porque esta banda tan renombrada en los últimos días y tampoco renombrada tiempo atrás, sinceramente vale destacar que la única persona de la ciudad de Rosario, dirigente político y periodista que lo nombraba permanentemente era Carlos Delfrade. El resto era como que desconocía de esta banda narcocriminal que tanto daño estaba provocando a la comunidad en general en función del comercio de estupefacientes y algunos barrios en particular por el nivel de violencia que tenía. Nosotros también lo mencionamos aquí en su programa y era indudable que esto podía suceder. Lo lamentable es las muertes que se terminaron tomando. Claro, la pregunta es ¿por qué se demora tanto en tomar el toro por las astas y se decide investigar? ¿Tuvieron que asesinar a 4 personas en lo que prácticamente fue una disputa por el control del negocio para que se reaccionara o qué fue lo que pasó? Bueno, indudablemente es muy difícil en función de las herramientas institucionales que tiene la policía de la provincia de Santa Fe, y no entramos en el tema de los policías corruptos que tienen connivencia con las bandas narcocriminales. Pero digo, la policía de la provincia es acudir a los jueces federales, a los fiscales federales, que en el sur provincial para 2 millones de personas tenemos 2 jueces federales y 3 fiscales federales para administrar justicia para 2 millones de personas. Ahí ya comenzamos mal, porque es imposible, imagínense la cantidad de causas de narcotráfico que impulsan los fiscales o algunos fiscales. Algunos trabajan muy bien, como a mi criterio el fiscal de Giovanni, el fiscal Gambacorta, en su momento la fiscal Betiolo también, Murray también en algunas investigaciones, pero para tanta población es imposible que puedan dar abasto. Es una justicia federal preparada para una provincia para 400.000 personas. Hoy la provincia tiene 3.200.000 personas. Eso como primer elemento. Es muy difícil a la policía provincial, si quisiese hacer las cosas bien, por eso digo, no entremos en el punto de que tenemos policías corruptos que juegan al juego del espía, ¿no? Que son quienes le pasan la información, pero es muy difícil poder articular. Nosotros lo vivimos con la Brigada de Operaciones de la Unidad Regional número 8, que a nuestro criterio funciona bien y trabaja bien. La cantidad de inconvenientes que tiene en función de cómo trabaja la justicia federal, lo abarrotada que está
y lo difícil que es llevar adelante una investigación y un procedimiento. Por eso creo que desde la policía de la provincia y ojalá las fuerzas federales tuviesen más intervención en la provincia de Santa Fe, porque para estos 3 fiscales federales solamente tenemos 5 policías federales, 5 policías federales, no 55. Los gendarmes se los llevaron al conurbano bonaerense y a los prefectos a custodiar Capital Federal. Toda esta situación, y al ser un delito federal, hace la complejidad de la situación. Pero bueno, creo que la policía de la provincia tiene que empezar a perfeccionarse. Desde el poder político tenemos que empezar a mirar los hechos, más que los legajos de los propios policías, fijándole objetivos y metas claras y en función de eso controlar si están haciendo bien su trabajo o mal su trabajo y trabajar fundamentalmente en inteligencia, no en la represión de ir sobre un búnker, sobre otro búnker, sobre otro búnker. En Rosario el gobierno de la provincia judicializó 150 o 170 búnkers y la realidad es que avanzan las investigaciones muy paulatina y lentamente. ¿Cuál es la situación de los gobernantes? Tanto legisladores que forman parte de este trabajo, ¿están unidos? ¿Hay una búsqueda en común? ¿O el hecho de que sea un año electoral influye también en que se juegue políticamente este tema? Bueno, ojalá que no, ojalá que no. La realidad es que el año pasado nosotros vivimos, sí, una situación política muy compleja, en donde no existió colaboración de las fuerzas políticas para un objetivo común y mayor, que era la lucha contra el narcotráfico. En algunos aspectos no, en algunos aspectos sí. Cuando yo fui amenazado por un narcotraficante reconocido, por Carlos Ascaini, sentí la solidaridad de la dirigencia política de la provincia de Santa Fe, eso sí. Después, para haber pensado una política en común, una política de Estado para pelear en serio contra el narcotráfico, hasta ahora la realidad es que no la pudimos lograr, no nos pudimos sentar en una mesa, Estado nacional, Estado provincial y Justicia Federal. Digo, esta es la responsabilidad de todos. Con esto no es culpa de nadie, ni del oficialismo, ni de la oposición, en el plano nacional o en el plano provincial. Pero no se ve el mismo compromiso de todos los políticos o los legisladores. Bueno, ojalá que todos lo tuviésemos, ¿no? Porque este tema es un tema sumamente complejo, un tema de agenda, y lo que está bueno también que desde los medios de comunicación interpelen a los políticos qué es lo que hacemos con esto, porque yo escucho muchas veces que muchos dirigentes políticos en esto hablan generalidades, y creo que tenemos que profundizar, puntualizar y tener una actitud proactiva, acompañar a las fuerzas de seguridad que funcionan bien, pagando un costo obviamente, porque muchas veces sabemos de quién estamos hablando, pero jugarnos un poco y también como referentes políticos de un territorio marcar las personas y exponer a estos tipos. Lo que nosotros vivimos en el sur provincial fue una situación previa a lo que pudiésemos haber vivido en lo que vive hoy la ciudad de Rosario. Claro. Nos pudimos adelantar, ahí sí la política estuvo unida, porque el diputado Macioli del Frente para la Victoria, el diputado Abello del Frente para la Victoria, el senador Enrico de la Unión Cívica Radical, yo como legislador provincial trabajamos juntos y estas denuncias las llevamos todas en conjunto. Tal vez yo tuve un perfil un poco más alto en función de mi forma de ser, pero todos trabajaron, los 4 intendentes, hicimos consejos de seguridad, nos adelantamos a esta situación antes que estas bandas narcocriminales tomen el poder económico y también de banda que tienen en la ciudad de Rosario, que empezaron a controlar territorio, pero lo pudimos prever a eso. Usted ha manifestado, me parece que con absoluta certeza y con mucha razón, que aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Es decir, el intendente de Pérez no puede decir que no sabía que una mansión extraordinaria que se estaba construyendo, que pertenece a un narcotraficante, no tenía pedido de edificación. La casa estaba casi a punto de concluirse. Una obra fastuosa, ¿no? En una localidad como Pérez. Yo no conozco Pérez, pero no sé cuántas casas de esas características más chica puede haber. Que Santo Tomé. Entonces me parece que no nos podemos, o la dirigencia política que tiene responsabilidades, no se puede hacer la distraída ante lo que está sucediendo. Coincido plenamente con lo que usted dice. Mire, en Pérez podríamos haber previsto eso, como el intendente anterior, Carlos Torres, que era el intendente de Firmat, fue con los empleados municipales y demolió un búnker que estaba en un terreno de la municipalidad de Firmat. Digo, los intendentes tienen mucho para trabajar en esto también. Acompañando, el intendente de Villa Cañas armó un programa
de prevención inédito en la provincia de Santa Fe, con agentes preventores que trabajan en la comunidad. Digo, todos nos tenemos que ser responsables. En este orden de ideas también digo que hay que reconocer errores, es decir, haber tenido designado como jefe de la brigada operativa de la Secretaría de Delitos Complejos a un policía que ahora está preso, evidentemente lleva a que se asuma el error de que se hizo una elección equivocada. Coincido plenamente, o al punto que iba. La realidad es que nosotros también tenemos una subsecretaría de lavado, pudiésemos haber previsto esto o podríamos haber desarticulado desde algún lugar estas bandas narcocriminales y no lo hicimos. Por esto son cuestiones muy difíciles y muy profundas para analizar, pero creo que lo tenemos que hacer con honestidad. Y honestidad política realmente tiene que ver con reconocer lo que no estamos haciendo del todo bien o como nos gustaría que salga, desde el oficialismo y de la oposición, y tener una agenda política común para trabajar en estos temas. Sí, hay algunas cuestiones llamativas también que se van desprendiendo y que se van conociendo a medida que avanza la investigación. En la casa de Pereira, que es el policía, uno de los 2 policías que están detenidos vinculados con este hecho, encontraron 100.000 pesos. ¿Qué dice la mujer de Pereira? No, esto es producido de un negocio gastronómico que tenemos. ¿Cómo hace un policía con lo que cobra un policía para tener un emprendimiento gastronómico? Evidentemente muy exitoso, porque si tenían guardados en la casa 100.000 pesos, les iba bien. Sí, indudablemente la policía es parte de la solución de la inseguridad, pero parte del problema también. Por eso, digo, cada uno desde nuestro lugar tenemos que aportar y generar las herramientas para que el Estado institucionalmente pueda controlar y depurar a la policía. Nosotros desde la legislatura presentamos un proyecto que esperamos que este año se pueda tratar, que es un ente autárquico de control de la policía para que un civil pueda controlar a la policía. No puede ser que la policía se investigue a sí misma. Si vos vas a un pueblo, hablas con el intendente, el presidente comunal, un concejal, o las ciudades más grandes con los presidentes de las vecinales, saben cuál es el policía bueno, el policía malo, el policía corrupto, el policía que tuvo un crecimiento exponencial y no tenemos ante quién denunciarlo, porque la policía se investiga a sí misma a través de la Secretaría de Control y de la División de Asuntos Internos. Entonces mi responsabilidad como legislador es generar las herramientas institucionales para controlar a la policía. Del gobernador y del ministro de Seguridad es controlar a los policías desde algún lugar. Es una barbaridad que hayamos designado a estas 2 personas como en la primera línea de la Secretaría de Delitos Complejos. Son errores muy graves que cometimos como gobierno de la provincia, pero como militantes políticos tenemos que ver la realidad para poder transformarla y tenemos que trabajar. Por eso decía, a la policía no tenemos que tener miedo y siempre le estamos mirando el legajo. La tenemos que empezar a medir por sus acciones y por los hechos y por los objetivos que desde la política se le marcan. Hay casos relevantes en la provincia de Santa Fe, como los tendrán ustedes aquí en Santo Tomé probablemente, o en la ciudad de Santa Fe, o en la ciudad de Rosario, que hay 3 o 4 bandas narcocriminales. Bueno, la política se tiene que poner a la palestra e impulsar esas investigaciones de alguna manera con la policía que tenemos. Y si la policía que tenemos, que en la realidad es una policía formada en 24 años de justicialismo y 5 años de Frente Progresista, es la policía que tenemos. Si con esa policía no logramos en el tiempo que entendemos que tenemos que desbaratar estas bandas, tendremos que cambiarlo. Pero no lo podemos perpetuar en el tiempo a la misma policía por tener miedo de pagar un costo político. Yo recién lo escuchaba al presidente de la Cámara de Diputados, cambiamos 5 jefes de la unidad regional. No me molestaría cambiar 20 hasta que alguno funcione, pero tienen que funcionar. Y si no funcionan, los tendremos que pasar a disponibilidad, pasar a retiro o ver. Tendremos que cambiar. La realidad es que es muy difícil. No tenemos una policía profesional como la que hubiésemos esperado. Por diversos motivos. Antes un policía tardaba 3 meses y salía con un arma en la calle, ahora tarda 2 años. Indudablemente eso no alcanza. Hasta que podamos depurar. La policía no gana lo que tendría que ganar un agente de la fuerza de seguridad. Tenemos que discutirlo y tenemos que empezar a discutir estos temas como temas de agenda política en la provincia de Santa Fe, porque la realidad es que el principal tema que tenemos que resolver los políticos en esta provincia, y todos. Pero no tenemos que olvidarnos de una pata que es la gente, la población, el ciudadano. ¿Cuál es la respuesta que tienen? Hay un compromiso, por lo menos en Rosario, que es de donde están saliendo también la mayoría de las noticias.
Bueno, yo creo que toda la dirigencia política está sumamente preocupada por esto. Tal vez desorientada un poco, porque cosas que veíamos en el conurbano bonaerense, en Capital Federal, de un momento a otro nos llegó y lo empezamos a vivir en la provincia de Santa Fe. Tal vez era una situación que podíamos prever por la dimensión de la ciudad de Rosario, por cómo se compone el Gran Rosario, pero la verdad que el narcotráfico cambió la manera de moverse las bandas y el poder que tienen las diferentes bandas. Antes, una banda de piratas del asfalto, que tal vez eran las más peligrosas, no tenían el poder económico que tienen los narcotraficantes y el crecimiento exponencial a lo económico en el corto plazo que tienen. Por eso se vuelven tan violentas y por eso se empiezan a disputar territorios. Pero digo, la política tiene que estar a la altura de las circunstancias y tenemos que resolver estos problemas ocupándonos honestamente y empezar a debatir estos problemas. Lamentablemente esto en la provincia de Santa Fe se empezó a debatir desde septiembre del 2012, nosotros lo empezamos a denunciar, ni bien juramos, digo porque somos un equipo, pero ni bien juré como diputado de la provincia de Santa Fe, yo empecé a hacerlo en el mes de febrero del año 2012. Y si ustedes ven algunos videos de la legislatura cuando yo hablé, muchos compañeros se levantaban como que parecía que estábamos viviendo en otro planeta o en otro país. Bueno, hoy esa realidad nos tocó la puerta. Nosotros en el sur provincial, en el sur-sur, como la política se unió, lo pudo prever a esto. Ojalá la dirigencia política se una con un objetivo común y el Estado Nacional, porque es verdad lo que dice el gobernador, envíe los recursos que nos tienen que enviar, las policías que nos tienen que enviar, que nos apruebe el juzgado, que nos mande, tenemos la ley del juzgado de Venado Tuerto, pero no tenemos ni los jueces ni los fiscales, nada, que ponga en funciones los jueces federales de Rafael, el Estado Nacional, que nos mande los gendarmes, que nos mande los prefectos, que controle la frontera, controlemos los ríos, controlemos la ruta 11, la ruta 34, el río Paraná, empecemos a controlar. Eso el Estado Nacional, el Estado Provincial también que ponga a sus mejores hombres a controlar y a pelear contra este flagelo, que es el principal problema que tenemos. ¿Y qué recursos tiene la provincia para exigir el cumplimiento a nivel nacional? Bueno, hay cuestiones políticas también. Recursos no tenemos ninguno, no podemos ir a exigirle esto a la nación, pero ojalá que la nación también tome como un problema el problema que tenemos los santafesinos, porque también somos argentinos, y nos mande la cantidad de gendarmes que necesitamos o que teníamos anteriormente, la cantidad de prefectos. 1.500 prefectos se llevaron del interior el año pasado para custodiar el conurbano bonaerense y Capital Federal. 1.500 prefectos, 2.000 gendarmes. Bueno, que vuelvan al interior. Los problemas no solo están cerca de la Casa Rosada, eso como responsabilidad del gobierno nacional, y nosotros también nos tenemos que hacer cargo de este problema. No solo pensar que es problema del Estado Nacional, nosotros tenemos el problema en la provincia de Santa Fe y tenemos que empezar a trabajar en función de las herramientas que tenemos y cada uno de nuestro lugar para resolverlo. Puyaro, usted denunció a los narcotraficantes con nombre y apellido, también está probado que esos narcotraficantes estaban protegidos por la policía. ¿Se va a avanzar ante la presunción de que podrían tener alguna protección también desde el ámbito político? ¿Ustedes tienen algún elemento que permita aseverar esto? No, desde el ámbito político no. Sinceramente siempre escucho muchas denuncias o que cuando se hablan generalidades dice, bueno, la policía, la justicia y los políticos. Yo, sinceramente... ¿A ustedes no les consta? No, a mí no me consta. Y nunca dije que podía haber algún político porque no me consta. Indudablemente, si me enteraría o tendría algún indicio, lo llevaría a la justicia, pero además lo haría público, como lo hice con los narcotraficantes y con la policía también. Bueno, la verdad que es un problema tan difícil de analizar en tan poco tiempo y sobre todo preguntarle ya para ir finalizando esta entrevista, ¿qué cree usted que va a pasar en los próximos días respecto de la investigación? No le estoy pidiendo que anticipe algo que podría llegar a complicar algunos procedimientos y demás, pero es bastante difícil de creer que hay solo 2 policías que protegían a narcotraficantes y que son los 2 que están presos, ¿no? Sí, ojalá que la justicia siga investigando. Rescato también la labor de Jorge Barraguirre en todo esto, que le dio una impronta diferente a la justicia. Procurador General de la Corte. Le dio una impronta diferente a la justicia santafesina cuando les pide a los fiscales que salgan al territorio, que salgan a investigar, que impulsen esas investigaciones, el rol que tuvo el juez Viena y la coordinación que tuvo el gobierno provincial con la justicia provincial, en este caso, en una causa de asesinato, pero sobre una banda narcocriminal, como ustedes lo decían en el informe.
Ojalá que eso que hizo el procurador, un juez y el Estado provincial, porque ahí sí estuvo el Ministerio de Seguridad, se transforme en política de Estado, porque dio resultados. Y ojalá podamos empezar a... Sí. No, está bien. No, y ojalá podamos empezar realmente a ponerle una mirada a la policía mucho más profunda, pero digo, en lugar de tener miedo de pagar costos políticos en función de las carpetas de los policías que puedan tener, empecemos a medir a cada uno de ellos en función de los objetivos que la política le marca. Y hay algunos temas que tenemos en algunas ciudades muy claros, en donde la ciudadanía sabe quiénes son las bandas narcocriminales y la política la tiene que poner como prioridad. Y la policía tiene la obligación de desbaratar esas bandas. Y si no lo logra, nos vamos a cansar de cambiar jefes de unidades regionales, jefes de investigación de la Brigada de Drogas Peligrosas, jefes de inteligencia, hasta que lo podamos lograr. No tenemos que tener miedo del costo político, porque el mayor costo político lo estamos pagando y el mayor costo lo vamos a pagar si alguna vez nuestros hijos o un familiar o un amigo es víctima de la inseguridad que provoca el narcotráfico. El gobernador Bonfatti lo desmintió hoy, pero había deslizado la posibilidad de que el fiscal general, Gabriel Ganón, sea sometido a juicio político. También hay algunos legisladores que están impulsando. Usted pertenece a ese grupo, acepta las críticas que ha hecho Ganón, lo va a llamar para ver qué puede aportar a esta situación. ¿Cuál es su opinión? La verdad que siento que Ganón a veces opina no desde su lugar de defensor de la provincia, desde su lugar como defensor del Ministerio Público, hace apreciaciones políticas muchas veces, cosa que no le corresponde a una persona del rango que él mismo tiene en la justicia. La crítica es que opina como militante. Y lo hemos visto en marchas del movimiento Evita, pero digo, me parece que no nos tenemos que pelear en esto. Yo no voy a impulsar ninguna remoción de Ganón ni ningún juicio político, al menos no lo voy a impulsar yo. Creo que tenemos que encontrar una unidad de criterios. Nosotros, con algunos dirigentes políticos de la ciudad de Rosario, estamos pensando en hacer una movilización, en invitar a la ciudadanía, dirigentes de diferentes partidos políticos, Carlos del Frade, María Eugenia Smuck, concejal de la Unión Cívica Radical, Pablo Hapkin de la Coalición Cívica, Federico Angelini del PRO, yo también por la Unión Cívica Radical, Eduardo Toñoli, Movimiento Evita Frente para la Victoria, llamando a la ciudadanía de Rosario que se movilice a favor de la paz y contra las narcomafias, con una consigna general, con una bandera general, que no queremos más violencia en la ciudad de Rosario, sin culpar a nadie o sin responsabilizar a nadie, ni a la justicia provincial, ni a la justicia federal, ni al gobierno provincial, ni al gobierno nacional. Es decir, todos juntos contra las narcomafias. Tenemos, en lugar de pelearnos, esto va para Ganón, para todos, y de ver quién es responsable, sentémonos en una mesa y empecemos a dialogar como personas mayores que somos, con responsabilidad política que tenemos. Si logramos eso y logramos consenso a partir de nuestros disensos, vamos a haber avanzado muchísimo y los santafesinos nos lo van a agradecer. Y si no, la realidad es que no fuimos capaces de resolver el principal problema que, como vos decías, tiene la gente y tiene el santafesino común. Porque si vos haces una encuesta, la gente te dice narcotráfico, inseguridad y vivienda. Son los tres problemas que la política de nuestra provincia tiene que resolver y lamentablemente nos peleamos en vez de sentarnos en una mesa. ¿Para cuándo está prevista la marcha? Para el 19, un día antes del Día de la Bandera, en función del 20 de junio, con una consigna general, todos juntos contra el narcotráfico, y el día viernes vamos a hacer una conferencia de prensa para convocar a rosarinos y a gente de la región a participar, a acompañar. Podemos ir con las banderas de nuestros partidos políticos, pero todos bajo esta consigna: la política en contra del narcotráfico. Muchas gracias, Puyaro, muy amable. No, les agradezco muchísimo la invitación.